quiero que leamos un pasaje muy breve en el versículo número 7 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Dice: pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pueden sentarse, que Dios bendiga su palabra. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, yo quisiera llevarlo a la resiliencia del profeta Elías, pues el arroyo se secó. Era el lugar donde Dios lo había mandado, era el lugar donde Dios le daba seguridad, no solamente de protección, sino de provisión. Y luego de repente, hermanos, cómo las cosas dan giros en nuestra vida. Se secó el arroyo. Ya les dije el domingo pasado que el arroyo Querit significa un arroyo seco, como el río San Marcos. Si no llueve, no lleva agua nunca. Así era el arroyo de Querit. Y el problema era que él había dicho: no lloverá. Por 3 años, 6 meses no llovió. Y dijo: no lloverá sino por mi palabra. Y ahora hemos llegado al punto, hermanos, de la experiencia que está teniendo precisamente el profeta Elías en este campo de entrenamiento que Dios quiso llevarlo para mostrarle su poder en medio de esa sequía. Pero sobre todo, hermanos, lo que Dios quiere es enseñarle a su siervo Elías lo que él tenía que hacer de ahora en adelante, como les dije el domingo pasado, un día a la vez. Día con día, Dios va proveyendo para nosotros. Por eso la seguridad de lo que vamos a hablar ahora: no te confíes en ti, mejor pon la confianza en el único Dios verdadero. No confíes en los recursos nuestros, sino nuestra confianza debe estar en Dios. Porque los que confían en Jehová, dice, nunca serán avergonzados. Dígalo conmigo: los que confían en Dios. Más fuerte, no les oigo. Los que confían en Dios jamás serán avergonzados, nunca. Pero sobre todo, hermano, lo que Dios quiere es enseñarle a su siervo Elías lo que él tenía que ir haciendo paso a paso. Mire, el primer punto que yo quiero tratarles es que muchas veces los caminos de Dios son difíciles, pero nunca serán imposibles de caminar. Es ahí donde la fe se hace necesaria. Si nosotros no asociamos nuestra vida con la fe, ustedes se han de acordar que hay un libro en la Biblia que se llama La Carta a los Hebreos. ¿Sí la conocen? ¿La han leído? Dice la Carta a los Hebreos: por la fe Abel ofreció ¿qué? Mejor sacrificio que Caín. Pero fue la fe. Si nosotros no aplicamos la fe en lo que damos, de nada sirve, porque a veces queremos impresionar o queremos salir solo del compromiso, pero no está la fe, que es la que nos mueve o que mueve el corazón de Dios para que lo que hagamos sea agradable. Dice: por la fe Abraham salió como viendo al invisible. O sea, de nada sirve si sacrificamos todo, familia, si nuestra fe no está bien fundamentada. Por eso la Biblia finalmente dice: por la fe, por la fe, por la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible que. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo entendamos ahora. Muchas veces los caminos de Dios son difíciles, pero nunca serán imposibles de caminar. Dígalo conmigo: muchas veces los caminos de Dios son difíciles, pero nunca serán imposibles de caminar. ¿Te acuerdas lo que Pablo, el gran apóstol Pablo, decía? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué decimos que hermanos, que nunca serán imposibles? Porque para nuestro Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Cualquiera que sea nuestro desafío, cualquiera que sea la circunstancia, Dios ha prometido estar con nosotros, ¿sí o no, hermanos? Además, todos como cristianos, hermanos, sin excepción alguna, estamos obligados a pasar por esa escuela, por esos diplomados, por esa universidad del sufrimiento, por muchos momentos de dolor, por muchos momentos de angustia,
que estos son realmente los diplomados en la Universidad Teológica de nuestro Dios. Todos, absolutamente todos. A veces tenemos que perder a un ser querido que nos duele hasta el alma, y lo recordaremos siempre. A veces tenemos que perder un trabajo cuando dimos la vida por ese trabajo. A veces tenemos que salir de cierto lugar por necesidad. Tenemos que irnos con el dolor en nuestro corazón y siempre el anhelo de regresar, y son sufrimientos. El profeta Elías había llegado donde Dios le había dicho, al arroyo de Querit. Ese sería desde ahora su campo de entrenamiento, y por su obediencia absoluta Dios fue fiel a su palabra, enviándole los cuervos que le había prometido para que le llevasen, ¿qué le llevaban? Pan y carne por la mañana y por la tarde. No faltaba nunca el alimento. Hasta ese momento en la vida del profeta Elías, hermano, todo era exactamente como Dios lo había dicho. En segundo lugar, lo que yo quiero que veamos en esto, hermanos, de la historia del profeta Elías, es que los procesos de Dios son lentos pero seguros. Dígalo conmigo, los procesos de Dios son lentos pero seguros. A veces queremos que Dios nos responda así, mire, como diciéndole ya. Y Dios se ríe. ¿Se acuerdan de aquel cuadro de un personaje llamado Job? ¿Ustedes han leído el libro de Job? Que dice que era el hombre más rico del planeta, Job. ¿Tenía cuántos hijos, hermanos? El tener hijos es una bendición, hermano. Hoy los matrimonios son muy mezquinos. Uno, y el pobre uno ni vive con ellos, vive con los abuelos. ¿Verdad, abuelitas? Ahí me lo cuidas, mamá. Entonces, ¿para qué diablos quieren hijos? Uno. Herencia de Jehová son los hijos. Bueno, no me saquen del tema, por favor, hermanos. Los procesos de Dios son lentos pero seguros. ¿Están de acuerdo conmigo? Mire, podemos observar cómo es que Dios va llevando al profeta Elías paso a paso. Es decir, le va revelando todas las cosas. No le dio de golpe todo el cuadro completo, toda la fotografía completa. No, lo va llevando, un proceso lento pero seguro. Lo que sí les he confiado es que el profeta Elías, hermano, era un hombre de mucha oración. Y ahí es donde hay debilidad de nosotros, que sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Solo cuando llegan esas piedritas al zapato y comenzamos a molestarnos e incomodarnos y empezamos a buscar a Dios y decimos, pero ¿cómo le hago? Pero cuando usted y yo somos hombres y mujeres de oración, hermanos, los oídos de Dios están atentos a los que le buscan. Elías era un hombre de oración y era además un hombre muy celoso de la palabra de Dios. Así lo dice. Si usted lee conmigo, por favor, solo para que usted vaya certificando esto, Primera de Reyes capítulo 19, verso 10, ahí está enseguidita. Mire lo que dice la palabra. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y dice Elías: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Qué tremenda situación. Elías era un hombre celoso de Dios, hermano, que amaba a Dios. Es decir, que el amor de Dios lo consumía. Y ese amor precisamente era el que había movido al profeta Elías, hermano, a hacer todo esto. Desafiar al rey Acab y a Jezabel con esta expresión: no habrá ni lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Ese mismo amor que hacia Dios era lo que al profeta Elías lo hacía ser un hombre obediente en cada paso. Mire, no es fácil, hermano, creerle a Dios. Es bien difícil, porque nosotros, cuando Dios nos dice algo,
o nos pide algo, nosotros nos vamos al campo nuestro natural, que es la lógica. La lógica. Es que no es lógico. Es que no le veo lógica a eso que dicen. Es que la fe, hermanos, está por encima de la lógica. La fe es un poder sobrenatural y es un poder extraordinario. Por eso cuando usted habla de fe, el hombre natural no lo entiende. Pero los que ya hemos experimentado la fe, sabemos que la fe es un poder que nos asocia con Dios y nos hace candidatos para recibir bendiciones de Dios. La Biblia está llena de ejemplos como estos. Es tu fe la que te ha sanado, es tu fe la que te ha sanado, es tu fe la que... Es la fe nuestra la que produce en nosotros todas esas bendiciones si nosotros la orientamos correctamente hacia la bendita palabra de nuestro Dios. Hubiese sido más cómodo, fíjese, para el profeta Elías asumir una actitud de indiferencia, hermanos, a lo que estaba sucediendo en su entorno con el pueblo de Dios, que se perdía constantemente, hermanos, en el pecado de la idolatría. Pero su celo por la palabra de Dios y su amor hacia Él lo llevaron a decirle: Señor, ¿hasta cuándo terminará esto? Y Dios escuchó su oración, y el profeta Elías, que era materia dispuesta, cuando oyó la voz de Dios, hermanos, se levantó, dice la Biblia, y fue a Samaria para comenzar esta experiencia tan increíble, en donde el profeta Elías, como nosotros podemos aprender, caminó con Dios día a día y enfrentó al sistema de su tiempo. Y le dijo al rey Acab, que era un rey malvado, hermanos, que era un rey perverso, y Jezabel, que era una de las mujeres más bellas del planeta en ese momento. Era muy bella Jezabel, pero es símbolo de la maldad, de la corrupción, del alejamiento de Dios. Y sin embargo Elías, hermano, que era del campo, que era del medio rural, porque era de Galad. Yo cuando pienso en Galad me imagino Tula, que es el que le decíamos el quinto distrito, allá esas zonas semidesérticas, o cuando voy a Palau, esa zona de entre Monterrey y Monclova, que no se da nada, solo ver las bolas así de arbustos que van, el aire los va llevando y los mueve, y la tierra se parte. De ahí venía Elías y aparece y dice: de aquí no habrá lluvia, señores, de aquí en adelante, porque vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Qué desafío del hombre de Dios. Y Dios respaldó su palabra, porque él estaba cimentado, como les dije yo, en lo que Dios ya había dicho. Y la Biblia nuestra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué dice? No pasará. El profeta Elías, hermanos, como nosotros podemos aprender, caminó día a día con Dios, esperó en su Dios, y es un paradigma para nosotros el profeta Elías. Y todos los grandes profetas, como el profeta Isaías, hay un texto que yo uso mucho porque me gusta y quiero que usted lo lea conmigo, quiero compartírselo. Isaías capítulo 40, verso 31. Fíjese lo que dice. Isaías capítulo 40, verso 31. Los voy a esperar para que lo localicen y lo leamos juntos. Está muy hermoso este pasaje. Dice: pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esos son a los que esperan en Jehová. El rey David cantó un himno que dice: pacientemente esperé a Jehová, y él oyó mi clamor y me sacó, dice, del pozo de la desesperación. ¿Del qué dice? Del lodo cenagoso, dice, y puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Todo lo que Dios le había dicho al profeta Elías que él dijera, hermanos, lo dijo.
Todo lo que Dios le había ordenado al profeta Elías que hiciera, lo hizo al pie de la letra. No le añadió nada, ni le quitó nada. Ahí estaba ahora en la cueva de Queirit, hermanos, escondido, esperando a los cuervos que le trajeran su despensa diaria, y bebía, dice, agua del arroyo. Es fácil emitir un juicio al señalar que así cualquiera podía hacer ese trabajo, porque Dios le está enviando a los cuervos para que le den de comer, y el arroyo de Queirit tiene aún agua. ¿De qué puede quejarse el profeta Elías si lo tiene todo? Mientras que en otros lugares del pueblo de Israel la sequía hacía ya sus grandes estragos, de tal manera que la falta de agua, la falta de cosechas, las cosechas se estaban ya perdiendo, y el hambre comenzó a hacerse sentir, sobre todo en las familias más pobres. ¿Ustedes saben lo que es la falta de agua? Ustedes saben lo que es la falta de agua. Y comenzó a sentir los estragos. Y cuando yo analizo este pasaje, hermanos, realmente lo que es maravilloso son las formas y las maneras en que nuestro Dios tiene para proveer nuestras necesidades. A veces las personas que menos pensamos son las personas que Dios va a usar para bendecir nuestra vida. A veces los momentos que menos pensamos son los momentos en donde Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nuestras vidas. A veces, hermanos, los medios no nos parecen los adecuados, pero Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Muchos dicen, hermanos, que en lugar de decir lo que dice el arroyo se secó, fíjese lo que dicen los analistas, que en lugar de que dijera el arroyo se secó, debería decir, dicen los expertos, en el país no llovía ni una gota de agua, pero aún así el arroyo no se secó, dicen. Pero no, el arroyo se secó. Diga conmigo, el arroyo, más fuerte, hermanos, despierten, el arroyo se secó. Los analistas de esto que todo cuestionan, dice, es que no debió haber dicho así, sino que debió haber sido de otra manera. No llovía en todo el país de Israel, pero aún así el arroyo no se secó. Pero como dice el arroyo se secó, pues ahí quedó todo, dicen ellos. Pero si se hubiera dicho lo contrario, ¿se imagina cuántos sermones no habría que exaltaran la gracia de Dios? Yo estuviera ahora mismo, si dijera de esta manera, como dicen los especialistas, yo estuviera hablando, la gracia de Dios jamás se secará. Sería un tema, pero no, dice, el arroyo se secó. O tal vez le dijera, el amor de Dios nunca se secará, o el gozo del Señor jamás se secará, pero no, dice la Biblia, el arroyo se secó. Si dijera esto, hermanos, otros temas más saldrían. Pero como dice, el arroyo se secó, por eso pasamos de largo este pasaje. Pero mire, el tercer punto que yo quiero tratar con ustedes es que el profeta ahora es víctima de su propia oración. Porque él fue el que cerró los cielos. Él tenía la llave, ¿o no? ¿Cuál era la llave para abrir los cielos? Su palabra. Él tenía la llave. Y es un tema que vamos a analizar en esto, hermanos. Es interesante, de verdad, a mí me llena de emoción cuando yo analizo esta porción de la Escritura. Sin embargo, esto suponía, hermanos, una paradoja. Este era lo que la sequía anunciaba y que fue anunciada por él mismo. Ahora lo está alcanzando a él también. Es decir, que ahora, hermanos, resulta que él es víctima de su propia oración. Él es víctima de su propia oración. Pero ahora que el profeta Elías es víctima de su propia oración, del cielo que él mismo había cerrado, hermanos,
¿No es acaso esto, hermano? ¿No es acaso esto paradójico, contradictorio? Pues la Escritura dice que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los procesos de Dios son lentos pero seguros. Sí, Dios nos promete estar con nosotros, pero la manera de proveer es increíble. Por eso dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Tal vez al ver este panorama de que el arroyo se secó, tal vez Elías dijera: no es justo. Quizás reclamaríamos nosotros la fidelidad que le estamos dando a Dios, la obediencia que le hemos brindado a Dios, porque ahora vemos un problema tras otro problema y pérdidas y situaciones adversas y decimos: bueno, ¿qué está pasando? De repente comienzan a aparecer esos tsunamis en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. Esos tsunamis, hermanos, que destruyen todo. Yo creía igual que muchos ahora. Mi Biblia era la Biblia de Mao Zedong, comunista 100%. Hasta que me di cuenta que hay problemas y hay circunstancias que el dinero no resuelve. Fue cuando doblé mi rodilla y me humillé ante Dios, aquel a quien dije que jamás doblaría mi rodilla, porque la situación estaba crítica. ¿Y sabe qué sucedió? Que Dios oyó mi oración a pesar de lo que yo era. Y no solo oyó, sino que trajo la paz a mi vida. Por eso creo que para nuestro Dios no hay nada imposible. Vienen esos problemas a nuestra vida personal, problemas matrimoniales, familiares, laborales. Y a veces uno se pregunta: ¿pero qué pasó? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué sucedió? Y esto es precisamente, hermanos, lo que le está pasando al profeta Elías, que el arroyo de Querit se secó. Y se secó también para él. No había llovido. Esa fue la oración de Elías: no va a haber agua por 3 años y 6 meses. Estas son las situaciones paradójicas, hermano, que dentro del ministerio o dentro de la vida cristiana se tienen muchas veces que vivir. Porque cuando nosotros, hermanos, nos hayamos entregados por completo a servir a Dios y hemos hecho todo, hermanos, con sinceridad, sin otro interés más que sacar adelante la obra de Dios, muchas de las veces nos sucede que tenemos que enfrentar a situaciones jamás esperadas y uno se pregunta: bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es que mi arroyo se secó? Quizá Elías pensó: bueno, pero ¿por qué es que Dios permite que se seque nuestro arroyo? Cuando eso sucede, uno empieza a reflexionar y a pensar: bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Habré cometido errores? Y uno comienza a hacer ciertos análisis muy personales. Y por más que busque, hermanos, uno no encuentra una razón lógica. Y sentimos algún peso de culpabilidad. Y yo no estoy diciendo que somos perfectos, hermanos. Como que no nos alcanza, hermanos, para encontrar una razón justa del por qué pasa esto o del por qué nos pasa aquello. Y a veces hasta le decimos: Señor, yo he obedecido en todo como tú me lo pediste. Yo he hecho mi mejor esfuerzo, Señor. Hemos sido fieles en todo lo que tú nos has pedido. Hemos hecho todo lo que tú nos has demandado. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se secó mi arroyo? ¿Por qué ese problema en mi matrimonio? Si yo voy bien, hago todo bien. ¿Por qué ese problema en la familia? Si todo parece que marchaba bien. Pero aún así, hermanos, inesperadamente nuestro arroyo se nos secó. Era algo que no esperábamos, que no estaba en nuestras expectativas.
Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué es que Dios permite que nuestro arroyo se seque? Hay varias razones por las cuales Dios lo permite, hermanos, todo esto. Una de las razones, hermanas, es que Dios quiere que tengamos siempre presente que debemos depender totalmente de Él. ¿Se acuerdan del consejo de Jesús cuando les daba una cátedra a sus discípulos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que vendrán por añadidura. Dios quiere también, en segundo lugar, que aprendamos a confiar en su palabra. Dios es fiel a su palabra. Los arroyos se secarán, pero Dios aparece de repente para abrir un camino de provisión para nosotros. Los arroyos se secarán, pero Dios quiere que entendamos, hermano, que Dios es fiel a su palabra. Mire, hermano, los arroyos se han de secar, los mares han de retroceder, las estrellas se han de caer, las montañas han de ser deshechas, y nuestro Dios quiere que todos nosotros no estemos tan apegados o encariñados a los intereses de este mundo, sino que dependamos de Él. Ustedes han de recordar aquel cuadro, aquella fotografía que encontramos en la Biblia de un hombre al que se le conoce como el patriarca Job. ¿Se acuerdan de Job? Ya les dije que era el hombre más rico. Tenía 10 hijas, las más hermosas. ¿Cuántas hijas tenía? 7 mujeres, eran puros mis universos, dice, eran las más bellas. Y 3 hombres varoniles, hermano. ¿Y qué hacía Job todos los días, hermanos? Oraba por ellos y hacía sacrificio a Dios. Cada sacrificio duraba media hora. Y eran 10 hijos. Y sin embargo, el diablillo que no duerme un día se presentó ante Dios y le dijo: ¿cómo no te va a servir Job? Si le has colmado de bendición, le has dado las hijas más bellas, los hombres más varoniles del universo, y pero quítale y a ver si no reniega de ti. ¿Se acuerdan de esta historia? El arroyo se le secó a Job un día y le dijo Dios: te voy a permitir que toques todas sus propiedades. Ustedes han leído cuántos camellos tenía Job. Ahí está en su Biblia, y yo no les voy a contar, pero tenía 3,000 camellos. ¿Y saben que el camello es el animal de carga más poderoso del desierto? Pues eran como 3,000 Kingworth, esos camiones Thornton grandotes, y él era propietario de ellos. Y en un día se acabó todo. Y solo escapaba uno y decía: solo escapé yo para anunciarte. Pero Job, en medio de que su arroyo se secó, ¿se acuerdan lo que dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo vuelvo a él. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé por qué pusieron esto de la mujer de Job. ¿Qué le dijo la mujer? ¿Por qué no reniegas de tu Dios? A ver, ¿dónde está? A ver, tú que tanto le das y le rindes culto, a ver, ¿dónde está? Qué linda esposa le dio. Lo bueno que también ella murió más adelante y le dio otra joven más bella. ¿Y tuvo cuántos hijos después? Otros 10. Y Dios le dio ¿cuántas veces? 3 veces más de lo que tenía antes. Pero Job entendió que dijo: desnudo salí y desnudo vuelvo a él. El Señor Dios dio, el Señor Dios quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Dios quiere que no tengamos, hermanos, mucho apego a las cosas de la tierra, porque mientras mayor compromiso tengamos con las cosas materiales, porque, hermanos, Dios nos habrá de quitar todas aquellas cosas que son como un lastre, hermanos, que nos estorban para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Miren, nuestro Dios desea
es que le sirvamos, hermano, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y cuando hacemos esto, Él abrirá siempre puertas de bendición para nosotros. Pero además, fíjese, nuestro arroyo muchas de las veces permite que nuestros arroyos se sequen, porque es la manera como Él nos va a someter al horno donde nuestro carácter será fraguado. Y eso es lo que realmente hará templar nuestra fe. Y cuando vengan otros problemillas, nuestra fe se agiganta. Pero ¿por qué usted se mantiene tranquilo? Porque sabemos que Dios es fiel a su palabra. Hay otro cuarto punto, y es el cuadro crítico del profeta Elías. Dígalo conmigo, el cuadro crítico del profeta Elías. Y esto está muy interesante, ponga atención. Dice, cuando el profeta Elías vio que el arroyo se había secado. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que pasaría por su mente? ¿Cuántos pensamientos encontrados vinieron a él al ver este cuadro tan crítico? Tal vez podamos ver al profeta Elías un poco turbado, como diciendo, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Yo quisiera ver ese cuadro y veo al profeta Elías tal vez confundido, turbado, como diciendo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se secó el arroyo? Aquí me mandó Dios. ¿Por qué se secó el arroyo? ¿Cuán confundido estaría el profeta Elías? Tal vez pensaría, bueno, ¿y por qué Dios quiere matarme de sed? ¿Por qué? Sin embargo, todo esto era para templar el carácter del profeta Elías. Porque todo esto, hermanos, era el campo de entrenamiento, de formación del hombre de Dios. Ahora el profeta Elías, que estaba viviendo en la cueva de Querit, dependiendo totalmente de Dios. El profeta Elías, hermano, en este versículo que leímos del capítulo 17, está a punto de graduarse de su primera experiencia para luego continuar con el ministerio que Dios le había confiado. No es fácil, hermano, creer en Dios, no es fácil. Cuesta mucho, la lógica nuestra nos da otra manera de ser. Hermano, nos debe quedar a nosotros bien claro que a través de estos arroyos que se nos secan, nuestro Dios nos está enseñando, nuestro Dios nos está capacitando a fin de que nuestro carácter sea forjado para poder alcanzar los niveles que Dios necesita para nosotros y de esta manera cumplir con la tarea que Él nos encomiende. Dios nos está enseñando con cada lección algo nuevo, algo diferente para moldearnos a su voluntad. Hay tantos testimonios que contar, tantas cosas que compartir. Pero cuando pasan estas cosas, hermanos, que se nos secan nuestros arroyos, hermano, es cuando dice uno, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios permitió que el arroyo se secara? Ahora, llegamos al punto crítico, hermanos. Es cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué tiene que suceder esto? Al igual que usted, al igual que yo, hemos tenido que vivir experiencias muy difíciles. Y eso duele mucho. Y son cosas que no se olvidan, jamás. Duelen demasiado. Y todavía no olvidamos la muerte de nuestra primer niña, Merari Soledad se llamó, recién nacida. Yo andaba haciendo todo tipo de estragos para vengarme a la mala. Yo no era cristiano entonces, solo era cristianoide. Venía a la iglesia como muchos, solo por venir, pero no creíamos en las promesas de Dios. Hasta que una mujer sabia me calmó los ánimos, me quitó lo valiente, una mujer sabia, que fue mi suegra, hermana Lalita, fue mi suegra, que me dijo, te veo muy inquieto, hijo. Mientras la hija de ella, la hermana Sol, se estaba muriendo ahí en el hospital de Tampico.
porque fue un desprendimiento de placenta previa. Y mi suegra muy sabia me dijo: hijo, lo veo muy inquieto, moviéndose de aquí para allá, moviendo a mis amigos porros de la UAT para ver cómo nos vengábamos. Nosotros vamos y hacemos esto y desorden, tú nomás da la orden, Oviedo. Y mi suegra muy sabia se me quedó mirando y me dijo: hijo, no se le olvide que las primicias se le entregan a Dios. Dele gracias a Dios que el molde quedó vivo y vendrán otros hijos. Y mírelos, ahí andan circulando mis hijos, los más bellos de aquí. Yo a veces digo esa frase y a algunos les molesta: feitos pero sanitos. Pues no diga que son una belleza sus hijos, ¿a quién más sacan? Mire, nomás véanlos, feitos pero sanitos, ¿sí o no? Gracias a Dios ahí andan circulando, a veces por carretera y a veces por caminos buenos y terracería, pero ahí andan. Gracias damos a Dios por ello, pero a veces pasamos momentos de dolor. Cuando oímos críticas que nos duelen en el corazón, que nos lastiman, que nos incomodan, cuando sentimos el desprecio de aquellas personas que más amamos. Claro, hermanos, estas experiencias son tan amargas que a nadie le agradan. Pero en el taller de Dios, hermano, nada es agradable. En el proceso de nuestra vida, cuando queremos servir a Dios, suceden siempre cosas extrañas. ¿Cómo duele un divorcio? ¿Cómo duele una desgracia familiar? ¿Cómo duele un fracaso, hermanos, laboral? Y eso suele pasar muchas veces. No es nada fácil en el taller de Dios. Dios es a veces, hermanos, cree que esa es la forma en que nosotros podemos moldear nuestro carácter. Pero nuestro Dios, hermanos, en todo ese proceso por el que tenemos que pasar cada uno de nosotros, ¿sabe qué nos asegura, hermanos? Que nunca estaremos solos. ¿Qué dice el Señor? Yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Dice, todos los días. Nunca estaremos solos. Él jamás se olvidará de nosotros. Él jamás nos va a desamparar. Nuestro Dios, hermanos, a veces procesa, nos pasa por ese procesamiento difícil, nos pasa por ese molino de Dios, que por un lado sale el bagazo y por otro lado el jugo. Así es como Dios nos quiere. Es la manera en que Él nos dará instrumentos útiles en sus benditas manos. Dios a veces permite que el arroyo se seque, hermano, para que nosotros quedemos solamente dependiendo de Él en una intimidad solemne y maravillosa. Ahí viene lo difícil para el profeta Elías, ¿eh? ¿Qué otra opción tenía el profeta Elías, hermano? Más que esperar en Dios. El arroyo se había secado, pero Dios seguía estando con él. Tal vez nosotros nunca entendamos, hermano, lo que a veces Dios permite que suceda en nuestro alrededor, pero Dios siempre estará ahí con nosotros. A veces Dios permite que pasemos por esos procesos difíciles en nuestra vida para que la costra de nuestra piel se vaya cayendo hasta que no quede más que la semilla pura de nuestra pobre humanidad, pero Dios siempre estará con nosotros. El mismo apóstol Pablo, en un momento crucial, el gran apóstol Pablo dice: todos me han abandonado, decía Pablo, ¿se acuerdan? Todos me han abandonado, nadie estuvo en mi defensa. Pero después reacciona con rapidez y dice: pero el Señor siempre estuvo a mi lado para fortalecerme. Si Dios con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Mire, el profeta Elías se había quedado sin nada. Solo le quedaba el aferrarse a Dios. Por eso Dios a veces permite que los arroyos se sequen, para que no dependamos del arroyo, sino de aquel que llena los arroyos. Esto nos enseña que no debemos depender de los medios o de las cosas que hasta cierto punto nos pueden funcionar. Tal vez tengamos, hermanos, excelentes hermanos, tengamos unos excelentes amigos que son muy generosos, que nos apoyan, que nos dan, pero
nuestra dependencia debe ser totalmente de Dios. ¿Por qué le digo que fue un momento, un cuadro crítico del profeta Elías? ¿Por qué les digo? Mire, es muy sencillo. Dios a veces permite que esto pase para que orientemos correctamente nuestra fe, para orientar mejor nuestra manera de creer y para dar dirección a nuestra vida devocional. A veces Dios permite todo esto para eso. El profeta Elías había sido fiel, todo lo había hecho como Dios lo había indicado. Elías había sido muy valiente al enfrentar al rey Acab y a la reina Jezabel, que eran terribles enemigos. Pero además el profeta Elías era un hombre de mucha oración, que amaba a Dios. Bueno, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se secó el arroyo de Querit? Yo creo que el profeta Elías jamás esperó que esto sucediera. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones semejantes? Cuando uno espera que todo salga bien, de repente parece ser que todo dio una vuelta inesperada. Él mismo era, como les dije, víctima de su propia oración. Pero aquí está lo crítico del profeta. ¿Sabe cuál es lo crítico? Que Elías tenía la llave. Pudo haber dicho, bueno, yo tengo la llave, yo puedo hacer que llueva, y se acabó el problema. Ese era lo crítico. Eso era lo difícil. Él había cerrado el cielo para que no hubiese ni rocío ni lluvia, sino por su palabra. El arroyo estaba seco, no había agua para beber. ¿No era acaso esto, hermanos, una tentación para el profeta Elías? Ahí está lo crítico. Era una tentación para el profeta Elías. Él tenía la llave que había cerrado el cielo para que no lloviese. Elías entonces podía abrir el cielo para que lloviese y solucionar el problema, pero es ahí donde tenemos que prender los focos de alerta. Cuidado, hermanos, cuidado. A él se le presenta el dilema al profeta Elías: ¿hago llover porque yo lo necesito? ¿O mantengo el cielo cerrado hasta que Dios lo ordene? ¿Puedo hacer esto para complacerme a mí mismo? ¿O finalmente decido esperar en Dios y obedecer a Dios, venga lo que venga y suceda lo que suceda? Aunque el cielo se caiga, yo esperaré en Dios. Aunque la tierra sea removida, dijo Elías, yo esperaré en Dios. Él tenía la llave. Él tenía la llave. Yo puedo hacer llover porque yo tengo la llave. Se me dio la llave. Y ese era el momento más crítico. Era un dilema para el profeta Elías. ¿Mantengo el cielo cerrado hasta que Dios lo ordene, para que su justo juicio se cumpla sobre la nación de Israel? Miren, hermanitos, ya estoy finalizando. Mire, cuando esas dificultades vienen a nuestra vida, mis queridos hermanos de la religión, como dicen, siempre están esas tentaciones, o siempre están esas ofertas que se nos presentan a todos: un mejor trabajo, un mejor sueldo, con mejores prestaciones, una mejor iglesia, con un mejor proyecto de vida. Nos viene la tentación de decir sí, o por hacer las cosas a nuestro gusto, a nuestro capricho, y después de eso vienen calamidades, vienen problemas serios. Nos viene la tentación de aceptar las ofertas que nos ofrece el mundo. ¿Para qué? Para hacer las cosas a nuestro gusto, para hacer las cosas a nuestra manera,
para hacer las cosas a nuestro capricho y nos vienen calamidades o sufrimientos terribles. Hay un pasaje de la Escritura que el apóstol Pablo nos proyecta de todo corazón. Dice que muchos terminan circunstancias para no padecer persecuciones y prefieren mejor, hermanos, terminar con ciertas cosas y ya darle salida. Por no tener que padecer esta persecución, a veces cedemos los principios de la gracia solo por seguridad nuestra, por comodidad nuestra. Ese era el dilema del profeta Elías. ¿Hago llover? Porque yo fui el que cerré el cielo. Yo tengo la llave, yo puedo abrir. Es más, el Señor ha dicho que ha de ser cuando yo lo ordene. Esa era mucha tentación, hermanos, mucha tentación para el profeta Elías. ¿Qué hago? Hay una escena muy bonita del apóstol Pablo cuando él se enfrentó al gobernador Félix. Félix lo mandó llamar al apóstol Pablo porque Pablo era un preso político del Imperio Romano. Y el apóstol Pablo le presentaba el mensaje del evangelio. Y como Félix veía que Pablo no entendía la insinuación de la oferta que él le ofrecía, le decía: bueno, ¿por qué no negociamos, Pablo? ¿Por qué quieres ir a ver al emperador de Roma? Porque Pablo fue llamado para llevar el mensaje a gobernadores y a emperadores. Y dijo: no. Pero Félix como que le proponía ofertas. Era el soborno. Era lo que Pablo quería, que entendía que Félix le ofrecía dinero, que Pablo le ofreciera dinero. Y que de esta manera Félix tenía la autoridad para dejarlo libre. Esta era una tentación, hermano, terrible para el apóstol Pablo. Porque él sabía que un juicio justo jamás lo iba a tener de parte de Roma. Por eso el apóstol apelaba precisamente al César de ese momento. Pero ahora se le presenta la oportunidad de su vida. Una oportunidad que el corrupto de Félix le anulara los cargos y que fuera declarado inocente de todos los cargos. Todo esto por una módica cuota. Pero eso era lo que Dios quería para el apóstol Pablo. Confiar más en los hombres que confiar en Dios. Pero Pablo se mantuvo fiel y les dio una cátedra de integridad, de valor, de fidelidad y de honradez. Miren, hermanos, ya para ir aterrizando, muchas veces se nos pueden presentar salidas fáciles. Se nos pueden presentar salidas fáciles en donde uno tiene que pisotear nuestra integridad, donde podemos pisotear principios y valores que nos sostienen como cristianos. Por eso el tema de hoy le he puesto la resiliencia del profeta Elías, en donde a pesar de que aquella adversidad se mantuvo siempre confiado en que todo saldría bien, a pesar de que el arroyo se secó. Venga lo que venga, dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Pero el profeta Elías se mantuvo firme en su fe y su confianza en Dios. El profeta Elías podía hacer que lloviera, hermanos, y así echar a perder todo por lo que él había orado. Había mucho en juego en ese momento, porque si Elías hubiera orado para que lloviera, entonces el rey Acab y su linda esposa Jezabel, tal vez ellos hubiesen pensado, hermanos, que su ídolo Baal había escuchado sus oraciones y que realmente el Dios del pueblo de Israel había muerto. Todo porque el profeta Elías quería resolver su problema como él quisiera, arriesgando todo el plan de Dios. A veces nosotros somos igual, arriesgamos todo por nada. Todo por nada. Dios realmente quería que Elías se mantuviera firme. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se arrepintiera de sus pecados.
que Dios es fiel a su palabra. Elías quería que ellos volvieran al verdadero camino. Cuando nosotros nos enfrentamos ante el arroyo seco, es ahí donde nos vienen todos estos retos, todos esos miedos, todos esos temores. Y a veces hasta decimos, bueno, para no sentirme incómodo, voy a ceder un poco. Para que nadie sufra, voy a ceder un poco. Para que nos vaya bien a todos, voy a ceder un poco. No importa que estemos pisoteando la palabra de Dios. No importa que pasemos por encima de la palabra de Dios. Y es así cuando nuestro testimonio va en desniveles para abajo. Pero cuando nuestra fe se mantiene firme, aquellos 3 jóvenes hebreos, si estuvieran aquí, dijeran: créanlo, vale la pena mantenerse firmes en Dios. No nos libró del horno de fuego, pero cuando aquellos nos arrojaron al horno que estaba calentado 7 veces más, lo que sucedió es que cuando llegamos, allá adentro estaba el ángel de Jehová para cuidarnos de todo aquello que parecía nuestra muerte segura. Pero ahí estaba el ángel de Jehová, y no lo decían ellos, lo dijo el mismo Nabucodonosor cuando vio y dijo: ¿no fueron 3 los que arrojaron, sí? Sadrach, Mesach y Abednego. Dijo: y entonces ese otro que está ahí, ¿quién es? Ese tiene cara, ese tiene cuerpo, tiene figura como los hijos de los dioses. Era el ángel de Jehová que estaba con ellos para cuidarle. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, hermanos, que tememos a Dios y confiamos en Él. A veces tenemos que darlo todo, hermanos, por la causa de Dios. Si eso nos lleva a tener que pasar por sufrimientos, por pérdidas, por desgracias, por dolores, por miedos, temores, hasta la muerte misma, no importa. Si la gloria de nuestro Dios resplandece sobre nosotros, que así sea. Que venga lo que venga, en Dios nosotros estaremos confiados. Cierro con lo que dijo el patriarca Job: aunque me matare, en Él esperaré, decía Job. Aunque me matare, en Él esperaré. Es más, yo sé que mi Redentor vive, dice, y aún del polvo me ha de levantar. Hermanos, no cedamos ante las tentaciones. Mantengámonos firmes ante nuestro Dios. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. ¿Se acuerdan de cuando Jesús se enfrentó a este mismo reto? Cuando el Señor Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero finalmente el silencio de Dios, el Señor Jesucristo lo entendió y dijo: Padre, si es posible, pero si no es posible, Padre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad como tú quieras y no como yo quiera. Ese es el ADN de nuestra vida como cristianos, hermanos. Obedecer, confiar, esperar y tener fe. Aunque tengamos que padecer muchas cosas, es mucho mejor hacer la voluntad de nuestro Dios. La determinación del profeta Elías era muy clara: esperar en Dios, confiar en Dios, porque solamente Jehová es el único Dios verdadero. Para ese momento que el arroyo se secó, hermanos, las alturas de la sequía eran tremendas. Pero Elías se mantuvo firme en su Dios. ¿Quiere cerrar sus ojos y orar juntos? Ahí donde está, yo no sé cuál sea la situación. Quizá el arroyo se secó para usted en su vida matrimonial, en su vida personal. Se siente muy sola, muy solo. Siente que no es valorada por su familia, porque solo recibe ofensas. Quizá usted como hijo se siente como que no es el hijo de la familia,
porque nadie lo toma en cuenta y su arroyo se secó ahora. Dios dice, no temas, los arroyos se secan, pero yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. A veces nosotros mismos nos cuestionamos, bueno, ¿qué hice mal para merecer esto? No, es que Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que esperemos en Él. Y Él abrirá ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde.